Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Historia con Pedro. Daros las gracias a todos por vuestro apoyo, vuestros suscriptores, los nuevos suscriptores, vuestro aliento y todos los granitos de arena que estáis poniendo para que el canal siga adelante. Bien, hoy vamos a hablar de algo muy famoso que todos conocéis, pero quiero desentrañaros un poquito más cómo era. Hoy os voy a hablar de la llamada Ruta de la Seda. Actualmente China está haciendo una ruta de la seda, no es como la que vamos a hablar, sí está inspirada en ella y es una ruta comercial, una ruta económica que parte desde China, viaja por Asia, llega a África, están construyendo carreteras, hospitales, señal wifi, es decir, China está procurando que todo allá por donde pasa sea un sitio bien cuidado, seguro, como ahora veremos en la ruta de la seda antigua, y que todo el mundo saque beneficio tajada de ese pastel. La ruta de la seda era una red de rutas comerciales de la antigüedad, ¿vale? Estamos hablando de la ruta de la seda antigua. Establecida oficialmente durante la dinastía Han de China, en el año 130 a.C. Los Han, la etnia Han, HN, es la mayoritaria en China. Como curiosidad, para desempeñar un cargo oficial en el gobierno chino tienes que pertenecer a esa etnia. Luego hay otras como los uigures, en fin, pero la etnia Han es la mayoritaria. Esta ruta de la seda asiática comunicaba las diferentes regiones de la antigüedad mediante el comercio entre el año 130 a.C. y el año 1453, caída de Constantinopla, curiosamente, después de Cristo. Tenemos que tener en cuenta que la ruta de la seda no era una sola ruta que iba de este a oeste, por lo que los historiadores, los autores, entre ellos, me incluyo yo, prefieren el nombre de rutas de la seda, aunque el más usado es el término singular, bueno, por diferentes cuestiones de comodidad, de sintaxis, de todo. Tenemos que tener en cuenta que el explorador europeo Marco Polo, que vivió entre los años 1254 y 1324, viajaría por estas rutas y las describió minuciosamente en su famosa obra. Pero, curiosamente, no se le adjudica al haberle puesto nombre. Ambos términos para esta red de caminos, ruta o rutas de la seda, como ustedes prefieran llamarle, pues fueron creados por el geógrafo y aventurero alemán Ferdinand von Richthofen en 1877, que las llamó Seidenstraße, ruta de la seda, o Seidenstraßen, rutas de la seda en plural. Marco Polo y más adelante Richthofen hablan de los productos que se transportan, estos sí coinciden los dos, en un sentido y otro de la ruta, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que de oeste, de donde vivimos nosotros, de Europa occidental, al este, que se transportaban caballos, sillas de montar y arreos de sí, herramientas, aparejos, todo lo relacionado con la equitación, con el caballo, con los elementos que lleva el caballo para que un jinete pueda montarlo bien. Vid, uvas, ramas o partes de árboles y de plantas para cultivar también, perros y otros animales, tanto exóticos como domésticos. Doméstico es el perro, exótico puede ser un loro, por ejemplo. Pieles de animales, muy cotizadas en la zona de Rusia, junto con el ámbar, por ejemplo. Miel, fruta, cristalería, muy valiosa y muy lujosa en las ciudades italianas, que eran muy apreciadas en Oriente, bueno, y en Occidente también. Mantas y alfombras de lana, aquí compiten con los comerciantes del este, pero ellos también son muy famosos a la hora de hacer mantas y alfombras de lana aquí en Europa Occidental. Telas, por ejemplo, que se empleaban en cortinas para palacios, para residencias. Veamos esos lujosos palacios en Irán, en Turquía, precisaban de metros y metros de tela, de mantas, de alfombras que en sus países los hacían. Pero vuelvo a decir, también en Europa Occidental eran muy cotizados. Oro y plata, por supuesto, y moneda, eso era comerciar con oro, con plata, con metales preciosos. Camellos, camello tiene una cosa que no tiene el caballo y es que en velocidad punta más o menos puede alcanzar, creo que el camello un poquito más, pero es más resistente a los 15 de pie el camello, ¿vale? Por lo cual en combate es más útil porque tiene las piernas más resistentes. Esclavos, eso en ambas direcciones. Armas y armaduras, por supuesto. Armamento, municiones para los diferentes ejércitos de la zona o para los señores de la guerra o para particulares que querían tener un arma. De este a oeste, es decir, desde oriente a occidente. Bueno, seda, por supuesto. La seda asiática es maravillosa. En China, en Japón, en Corea. Té, tinte que se sacaba de la cochinilla,
A mí el extracto de tinte para las telas, para las pieles, las clases altas y la burguesía usaban mucho tipo de ropa lujosa, entonces necesitaban tenerla a punto, con buena calidad, buena conservación, tinted, piedras preciosas, la amatista, los diamantes, las gemas, las esmeraldas, todo, eso en todos lados, pero en Occidente se valoraba un poquito más que en Oriente, ¿vale? En Oriente más bien la vestimenta, los accesorios, pero las piedras preciosas en Occidente. Vajilla de porcelana, platos, cuencos, tazas, jarrones en Asia son primorosos, son maravillosos para hacer esas cosas y no se privan de nada. Por lo cual en Europa se pirraban, les encantaban las vajillas antiguas, ¿vale? Y la adquirían de Oriente. Especias, por ejemplo, canela y jengibre, bronce y artefactos de oro para decoración, para comerciar, para revenderlo, etcétera. Medicina, la medicina asiática es muy valorada y muy interesante en esa época, ¿vale? Para cuidar enfermedades que a lo mejor en Occidente o para mitigar enfermedades que no se tenía un conocimiento suficiente o que se necesitaba algo más potente. Perfumes asiáticos son maravillosos, los occidentales también, pero en Asia esas fragancias, limón, naranja, salima, cómo juegan con los olores, son magníficos. El marfil, por supuesto, del elefante asiático, para múltiples cosas. El arroz, el papel y la pólvora, ¿vale? Papel y pólvora, fijaros, desde un abogado que estuviera en Britania o en Londres, cuando la ciudad creciera, londino, en Madrid, ¿no? En París, bueno, Madrid no existía, París sí, Lutecia, pero bueno, y la pólvora pues para todo lo que ya sabéis, no solo para la guerra, para muchas cosas más, construcción, incluso para suturar heridas, en fin. Esta red de camino, como ya hemos dicho, se empezó a usar regularmente a partir del año 130 a.C., ¿vale? Y pues hasta 1453, cuando ya el Imperio Otomano boicoteó, caída de Constantinopla, boicoteó el comercio con Occidente y cerró la ruta. Para entonces los europeos ya se habían acostumbrado a los bienes de Oriente. ¿Y qué pasa? Que cuando se clausuró la ruta a la seda, los mercaderes tuvieron que encontrar nuevas rutas de comercio para satisfacer la demanda de estos productos. La clausura a la ruta a la seda, ¿en qué derivó? En la época de los descubrimientos, también conocida como Edad de la Exploración, 1453-1660, que quedaría definida por los exploradores europeos que se echaron al mar, trazando nuevas rutas marítimas para sustituir a lo que antes el Imperio Otomano, por donde pasaban las antiguas vías de comunicación. La época de los descubrimientos afectaría a las civilizaciones de todo el mundo a medida que los barcos europeos reclamaban tierras en nombre de su dios y su país e influían en los demás al introducir cultura y religión occidentales. Y al mismo tiempo, estas otras naciones influyeron en la cultura europea. Tenemos que tener en cuenta, por tanto, que la ruta de la seda desde su comienzo hasta su final tuvo tal importancia en el desarrollo de la civilización mundial que es difícil imaginarse el mundo moderno sin ella. Recordemos la Compañía de las Indias Orientales, la Compañía de las Indias Occidentales, Orientales inglesa, francesa, holandesa. A su vez, esas personas, esos europeos, absorbíamos conocimiento y cultura de allí, había ese crisol, esa mezcla de ambas culturas. Tenemos que tener en cuenta que había otra ruta real que podemos comentar, la ruta real persa, y que en la práctica, pues podemos decir que la historia de la ruta de la seda antecede a la dinastía Han, ya que la ruta real persa sería una de las principales arterias de la ruta de la seda, que fue establecida mucho antes, durante el imperio aqueménida, año 550-330 a.C. Esta ruta real persa partía de Susa, en el norte de Persia, actual Irán, e iba hasta el mar Mediterráneo en Asia Menor, actual Turquía, teniendo estaciones de correo y posta de comunicación a lo largo de toda la ruta con caballos para que los mensajeros pudieran entregar rápidamente por todo el imperio, ¿vale? Incluso siendo alabada esta ruta por Heródoto, el historiador de la antigüedad. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Viajen por la ruta de la seda, ahora no, pero pueden ustedes viajar, culturícense, lean y sobre todo aprendan mucho, que en suma y en definitiva es lo más bonito que tenemos en esta vida. Un saludo y nos escuchamos en la próxima entrega de Historia con Pedro.